Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un show más del Cabaret de jueves 27 de noviembre. Por ahí le pido a Master que aparezca la imagen en pantalla, que no aparece ni madres. Pero bienvenidos a esta tarde de Cabaret. Hoy vamos a platicar de varios temas importantísimos. Coyuntura local. Habemos presupuesto, o más bien, habemos paquete económico 2026 para Durango ya en Congreso del Estado. ¿Y eso qué significa? Que los diputados de Durango estarán en posición de analizar el presupuesto que vendrá con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del 2026 el año que entra. Ya hablaremos en su momento de las cifras generales, porque obviamente falta esta discusión y el estira y afloja que debe de haber en la Cámara de Diputados local. Eso es en cuanto al presupuesto local. Vamos a hablar invariablemente de los bloqueos en carreteras de transportistas y agricultores, y voy a centrarme en el tema del equilibrio y de la precariedad en el campo mexicano. Haré énfasis en el tema del Tratado de Libre Comercio a partir de 1994 con el maíz. Más adelante trataré el tema de la Ley de Aguas Nacionales, que también es muy controvertida, que data de 1992, la que teníamos vigente y la que se está discutiendo que se va a reformar, pero obviamente hoy me trataré de centrar en el tema de la precariedad en el sector agrícola y sobre los grandes números, como ya le decía, del presupuesto. Esos son los dos grandes temas que analizaré. Quédese conmigo, esto es El Cabaret, mi nombre es Leonardo Álvarez y comenzamos. Ay, disculpe la tardanza, me tomé unos minutos de más. De pronto los jueves son de coyuntura y como tal tenemos que analizar la información que va llegando bote pronto después de las 4 de la tarde. Va a haber información interesante, sobre todo relacionada al presupuesto 2026, como ya le adelanté, de Esteban Villegas Villarreal. Hoy hay una publicación interesantísima que vamos a comentar en Reporte Índigo, ni más ni menos que acerca de un análisis del presupuesto 2024 de Esteban Villegas, que por ahí ya hubo resquemor desde la parte gubernamental, pero que sin embargo vamos a comentar aquí en el Cabaret, como siempre, desde el punto de vista político, social y económico. Pero mire, quiero comenzar, usted sabe que el estilo cabaretero es comenzar con la coyuntura nacional y de pronto haciéndole un homenaje a los grandes moneros nacionales. Y el primer monero que voy a poner a su consideración es Monero Hernández en La Jornada. Y el día de hoy el cartón lo titula Sí, claro, aluciendo a Monreal, Ricardo Monreal, que lanzó un par de declaraciones en torno a los bloqueos de transportistas y agricultores, pero también en torno a la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué dice Ricardo Monreal en el cartón de Monero Hernández? Los bloqueos de transportistas no tienen ningún interés político. Ningún interés político. Lo que acabo de decir, tampoco. Ahí está. ¿Y qué puedo decir de Ricardo Monreal? Bueno, otra vez, en el ojo del huracán. Desde el punto de vista del morenismo, la postura de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, difiere ligeramente de otros miembros del partido, ¿no? Así lo considera Ricardo Monreal, cosa que se le ha criticado enormemente. Dice, sobre todo hizo alusión a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, que también está en el ojo del huracán. Ya hablaremos más adelante de ello. Monreal evita afirmar categóricamente que haya fines políticos detrás de las protestas, señalando que no tiene pruebas para sostenerlo, ¿no? Y que existen demandas reales y legítimas de sectores como agricultores y transportistas. Yo no niego esa parte y en eso tiene razón. Sin embargo, Monreal es un político de oficio de la vieja guardia. No olvidemos que fue gobernador de Zacatecas, expriista, experredista, y que tampoco se nos olvide que durante la gestión de López Obrador dio brincos al PT, dio brincos hacia otras bancadas, siempre erigiéndose como ese demócrata que podía ser la fiel de la balanza, el equilibrio entre las discusiones de coyuntura política. Hoy lo está volviendo a hacer. Ese Monreal pragmático, ambiguo, que le dice sí a Morena, le dice sí a la oposición y le dice quién sabe cuándo, ¿no? Enfatiza que la solución es el diálogo y la negociación,
y que la Cámara de Diputados está dispuesta a ayudar a encontrar soluciones, aunque reitera que se debe evitar la violencia. Otros funcionarios de Morena han asegurado que las movilizaciones tienen motivaciones políticas impulsadas por la oposición. Digamos que este es el bloque más cargado a la izquierda radical de Morena y que ven con malos ojos a Monreal desde hace varios tiempo. Como en el sexenio de AMLO, yo nada más destaco esta parte, busca un resquicio para convertirse en un péndulo político acomodaticio. Ese es el estilo de Monreal. Y me viene a la memoria una gran columna que siempre la saco a colación cuando sale el tema Ebrard o sale el tema Monreal, aunque Ebrard ahorita está ocupado en el tema de relaciones exteriores y la Secretaría de Economía, ¿no? Nuestras relaciones internacionales propiamente dicho. Pero Federico Arreola los catalogaba como esos políticos de la vieja guardia, estilo PRI, que como fieles a la herencia del PRI, tragaban mierda sin hacer gestos. Ese es el estilo del PRI y ese es el estilo de Monreal. Y también por ahí le lanzaba esas piedras a Marcelo Ebrard, Federico Arreola. Pero bueno, cartón número 2, y le pido ya a mi staff que ponga en la pantalla, llevando agua para su molino. Otra vez, Monreal, el aducido. Dice Monreal en este cartonazo de Rocha Monero, cómo hay que interpretarlo, lo pone en la jornada. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que la iniciativa de Ley General de Aguas será modificada para incorporar las preocupaciones del sector agrícola y otros. Otra vez jugándole al péndulo, al demócrata. Su postura es que el proceso legislativo debe ser de reflexión profunda y diálogo, rechazando la aprobación rígida. Monreal busca enriquecer la propuesta para dar certidumbre jurídica a productores sobre concesiones y transmisiones de derechos, garantizando que el agua y la tierra se mantengan unidos, legislando así en favor de la nación. Esto es lo que dice Monreal, no hay manera de matizarlo. Sin embargo, otra vez yo reitero y subrayo, busca el resquicio para convertirse en un péndulo político acomodaticio. Cartón número 3, vuelvo a Monero Hernández en la jornada y pues lo titula desde mi perspectiva de manera certera. Estamos hablando del bloque azul, emulando al bloque negro. Ya ven que ahora la oposición, Morena, la comentocracia, de pronto dieron un vuelco para argumentar que el bloque negro era auspiciado por Morena, provocado por Morena, precisamente para infringirse un daño y acusar a la oposición. Tengo mis dudas. Cuauhtémoc de la Torre, el viejo líder priista, misógino, que fue acusado de abuso sexual y que fue balconeado por una gran investigación de Aristegui. Cuauhtémoc de la Torre, el líder de la basura, el rey de la basura, como se le conoce en la Ciudad de México, junto a un personaje del PRD, Serrano, que llegó a ser el secretario de gobierno de, si no me equivoco, después de Ebrard, llegó a ser líder y ellos tenían grupos de choque conjuntamente con el PRI, el PRD, viejo PRI, y se dedicaron a desestabilizar el gobierno del Distrito Federal desde Cuauhtémoc Blanco, desde Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, ahí disculpe el dislate. Pero bueno, bloque azul, y este cartón dice ahí Jorge Romero del PAN, embosado en su máscara antifaz, como si no fuera reconocible la manera como operan. No somos de izquierda ni de derecha, ¿no? Vamos a ver, dice la oposición de Morena en este caso. O sea, Morena como fuerza política es muy clara. Detrás de las supuestas marchas apartidistas se esconde la estrategia de la derecha tradicional. Esto es lo que dice Morena, representada por figuras como Jorge Romero del PAN, que lanzan la piedra y esconden la mano, para capitalizar, obviamente, el descontento y los errores del gobierno. Yo no quito ese adjetivo, me parece que están en lo cierto. Se acusa a estos grupos de politizar la tragedia, como el asesinato de Carlos Manso. Desde mi perspectiva, de ahí a la fecha se ha ido incrementando esa politización de los fenómenos, pero tengo que admitir que hay una razón de fondo, y que es el tema inseguridad, el tema bajo crecimiento económico, el tema de inseguridad en transportistas particularmente, extorsiones, robo de camiones y el tema de agricultores, pero lo voy a tocar más adelante. Insisto, desde Morena se acusa a estos grupos de politizar la tragedia, como el asesinato de Carlos Manso, y cualquier inconformidad social, usándolos como resquicios para desgastar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento.
El partido ve, en este caso, la participación de activistas vinculados a la oposición, que ha sido muy claro, ¿sí? Manipulación de causas legítimas para generar caos y polarización buscando lo que no pudieron lograr en las urnas. Este es el discurso de Morena. ¿Cuál es mi perspectiva? Hay de los dos. Yo vuelvo a enfatizar, como lo he hecho en las últimas 2 semanas, este tipo de situaciones, como lo que sucedió en Michoacán en épocas de Felipe Calderón, como lo que sucedió en Atenco con Fox y luego con Peña Nieto, o como lo que sucedió en Ayotzinapa, pues eran cuestiones que daban un golpe de realidad a los gobiernos en turno y me parece que eran usados políticamente por Morena en su momento, por el PRD también en su momento y por la oposición al gobierno. Entonces me parece que hay de los dos y sin embargo, desde la presidencia de la República, lo dije la semana pasada, se ha estigmatizado tanto a la oposición en ese sentido que la han hecho crecer, desde mi perspectiva. La oposición no tenía ni tema, ni diálogo, ni asunto, y me parece que hoy se montó en el tema de agricultores, en el tema transportistas y en el tema de ley de aguas nacionales, y les ha dado tema para estar ahí en la discusión política. Nada más, no hay más. Y mire, de lo nacional, me voy a dar un vuelco de 180 grados, no voy a decir que de 360, pero es un golpe de 180 grados para irnos a lo local. Va a haber unos memes que a mí me han causado mucha risa, porque de pronto se nos olvida y aquí en Durango se nos pasa de largo que eventualmente junto a este diseño sucesorio de López Obrador, cuando se designa a Claudia Sheinbaum como candidata, pues aparecieron las corcholatas famosas, ¿no? Por un lado teníamos a un Marcelo Ebrard, por otro lado teníamos a un Adán Augusto, secretario de Gobernación, que se encargó de ser pilar de negociación y de acercamiento político, no solamente con activos de la oposición, sino con gobernadores a López Obrador. Y por otro tuvimos a Noroña desde el PT, eventualmente Marcelo Ebrard también. Y este diseño sucesorio, acuérdese que el vínculo que se tuvo con el gobierno federal desde Durango, ya con Esteban Villegas siendo pre y candidato de la coalición PRI-PAN o PAN-PRI en Durango, pues fue el secretario de Gobernación Adán Augusto. Y ustedes saben que también Adán Augusto, Monreal, sobre todo esos dos, y Noroña, que volvió a estar en el ojo del huracán en esta semana, y particularmente ellos se han como que convertido en esa piedrita en el zapato que poco a poco la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ir minando o tiene que ir poniendo en su justa dimensión para que no interfieran en sus planes o su diseño institucional. Bueno, voy a hacer referencia a Adán Augusto porque ha sido el vínculo directo con el mandatario de Durango, Esteban Villegas, número uno, porque además controla o controló, no se sabe si todavía, pero controló en su momento a 3 mujeres políticas de Morena vinculadas también aquí en lo local a Esteban Villegas Villarreal, Cintia Montt, Sandra Maya y la actual alcaldesa de Gómez Palacio, Betsabe Martínez. Bueno, esas 3 mujeres políticas en Durango vinculadas a Esteban Villegas, vinculadas a Adán Augusto, pues surge un tercero en discordia, miren nada más, y le voy a poner un par de memes que me dieron mucha risa, pero estamos hablando que es Raúl Rocha Cantú y Esteban Villegas. Raúl Rocha Cantú, del lado izquierdo, en una foto en la toma de posesión de Esteban Villegas, parece que nadie recuerda que en la toma de posesión el mensaje oficial desde la presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación fue Adán Augusto, que además le prestaron dinero a Esteban para pagar la primer quincena del Estado, no sé si recuerda, y que hizo énfasis en un discurso en donde hablaba de la malversación de recursos, hablaba de las mujeres y el respeto que su gobierno le iba a dar a las mujeres, cosa que la alerta de género lo desmiente, y que iba a hablar de otro asunto que en particular tiene que ver con el tema de, si no me equivoco, el tema del crecimiento económico. Pero bueno, el meme de la izquierda. Dicen que el gobernador de Durango es tan amigo del dueño de Miss Universo, estamos hablando de Raúl Rocha Cantú, que cuando se ven no brindan, se despachan, ¿no? Ojo con eso, porque ahí está ese vínculo y yo no veo a ningún priista aquí en lo local que esté hablando mal
precisamente de Raúl Rocha Cantú. O a lo mejor algún despistado, pero tampoco de Alito Moreno, porque ahí estuvieron en la toma de posesión de Esteban Alito Moreno, Adán Augusto y Raúl Rocha Cantú. El siguiente meme que está del lado derecho, pues obviamente ahí en el Bicentenario, donde hay una reunión ahí a Petit Comité y usted puede ver ahí los escenarios. El gobernador de Durango, este es el segundo meme, pero ya vemos a un Adán Augusto con Rocha Cantú y luego una foto a Esteban Villegas con Rocha Cantú. Dice, el gobernador de Durango, el dueño de Miss Universo y Adán Augusto son tan cercanos que cuando se reúnen no saben si hablar de belleza o de combustión, ¿no? Vamos a ver qué sucede porque parece que nadie recuerda estos eventos que a lo mejor políticamente pasan inadvertidos, pero son trascendentales. Meme número 3, relacionado a Adán Augusto, a Raúl Rocha Cantú y obviamente a Esteban Villegas. Adelante con el meme número 3, mi querido Master. Es la gráfica número 5. Si la tienes por ahí, es otra fotografía. Es el propio Raúl Rocha Cantú con Esteban Villegas en la toma de posesión. Ahorita le muestro una nota y dice, el gobernador presume que es amigo del dueño de Miss Universo. Yo nomás pregunto, ¿la corona es de oro o de otra cosa que también se extrae? No, memazo, ¿no? No veo a los del PRI atacando a Alito u opinando contra Dan Augusto, mucho menos ahora saliendo a atacar a Raúl Rocha Cantú. Qué curioso, ¿no? Y nos vamos a ¿por qué traigo estos memes a colación? La gráfica número 6, y si la expande mi equipo, en el periódico Crónica del 15 de septiembre del 2022 se consignaba esto en la prensa. Califica Rocha Cantú como plausible impulso de economías regionales en Durango, ¿no? Venía con su amigo Adán Augusto, la barredora y compañía. ¿Y qué dice el texto de Crónica de fecha de 15 de septiembre del 2022? Luego de que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunciara que impulsará la economía regional con el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, el empresario Raúl Rocha Cantú calificó este anuncio como un gran acierto y una acción plausible para el desarrollo económico local. Fíjese lo que dice esta parte del texto, usted lo puede encontrar en las redes. Durante su toma de protesta como gobernador electo, a la cual acudieron representantes de distintos partidos políticos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, e integrantes de la iniciativa privada, Villegas Villarreal comentó que si bien Durango es la entidad con el último lugar en la tabla en el manejo financiero, ahí le tiraba con jiribilla a su antecesor, que es Rosa Saispuro, y me parece que hoy no quiere reconocer cómo se han manejado las finanzas con un Corral que era asesor de Rosa Saispuro. Entonces, a pesar de que Durango es la entidad con el último lugar en la tabla del manejo financiero, confía en que con la colaboración del gobierno federal se podrá salir adelante. En este sentido, el empresario Raúl Rocha Cantú felicitó al nuevo gobernador y le deseó éxito en su gestión. Ahí tiene usted esa nota. Pero ahora veamos otra perspectiva del mismo día, la misma fecha, el mismo lugar, con los mismos personajes, pero ahora consignada por el Heraldo de México. Raúl Rocha resalta plan económico de Esteban Villegas en Durango. Bueno, no sé cuál sería el plan económico, si eran puros anuncios desde entonces, ¿no? Hoy, que estamos a 3 años de esa fecha, poquito más, me parece que estamos en la lona. Dice, felicitó al gobernador por reiterar el mensaje de unidad en pro del desarrollo del país en el que converjan la iniciativa privada y los 3 niveles de gobierno. La iniciativa privada. ¿Qué dice? Durante la toma de protesta como gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, al acudir como invitado especial, el empresario Raúl Rocha Cantú felicitó al gobernador por reiterar el mensaje de unidad en pro del desarrollo del país en donde converjan la iniciativa privada con los 3 niveles de gobierno. Y subrayo esta parte del texto, de la nota. En compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el líder del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Alejandro Moreno, Esteban Villegas señaló que siempre escuchará y será cercano a la gente y habrá cero tolerancia, cero tolerancia a la violencia contra la mujer, a la corrupción y al mal uso de los bienes del Estado. ¡Qué bárbaro! Déjenme dónde guardo ese pedazo de lengua con sangre que se aventó, ¿no? Cero tolerancia a la violencia contra la mujer, a la corrupción, tiene la alerta de género a todo lo que da,
A la corrupción, pues ya salieron al trapito de sus funcionarios de primer nivel, comprándose casas que rebasan con mucho sus ingresos. Violencia contra la mujer, a la corrupción y al mal uso de bienes del Estado. Si lo que hemos visto es más endeudamiento, precariedad laboral, lloriqueos sistemáticos al acusar a la Federación de recortarle recursos y sobreendeudar al Estado sin obra pública. Curioso, ¿no cree usted? Interesante. Yo dejo aquí este primer bloque para comenzar esta tarde a analizar este programa. Este fue el bloque de los cartones, lo dejo y si no me equivoco lo invito a checar el primer clip, un mensaje. ¿Cuál va a ser mi querido Master? Un mensaje de Pancho Franco que mire, nos trae a la colación el Parque Perrón. Escucha, Pancho Franco, ahorita volvemos a seguir analizando la coyuntura local. Es más que evidente, el Parque Perrón tiene demasiado tiempo abandonado. Es importante que los espacios y las obras no se abandonen porque hayan sido de otras administraciones o por egos políticos. No podemos abandonar lo que ya estaba. Hay un parque que ya existe, tal vez no es el más grande, pero es el único que tenemos y está abandonado. Los espacios públicos se tienen que ser conquistados por los ciudadanos. En este caso, ese espacio ya fue adoptado por los ciudadanos. Sin embargo, pues esta administración no le ha dado un mantenimiento, le ha dado un cuidado. Que existan más, de acuerdo, pero que ese no se abandone. Es un espacio que ya está adoptado por los ciudadanos, que está en un punto natural de tránsito de personas con mascotas, que ya se está utilizando, pero si esa parte de la ciudad que es tan transitada, tan turística, en esas condiciones, pues ¿qué podemos esperar de otros puntos de la ciudad? Y también aprovechar para exponer que no solo es el parque, también son los jueguitos para los niños, que como lo podrán ver, pues están en un total abandono. De aquí hacemos un llamado que sí existan nuevos espacios, que no se abandonen los que ya están, que se puedan cuidar, que se puedan difundir, que se puedan promover y que este parque pueda ser el ejemplo para hacer nuevos parques en otras partes de la ciudad. Amigos, gracias por seguir en sintonía y con paciencia en el cabaret. Aprovechando el mensaje que nos envía por ahí Pancho Franco, mandarle un saludo, mi querido amigo Pancho Franco, está dando la batalla ahí en el Cabildo y a pesar de que son 5 regidores, pues están en las negociaciones políticas. Luego lo invitaré para que nos platique a ver cómo ve su perspectiva la ley de ingresos, cómo viene sobre todo. Pero lo que toca ahí en el análisis que está haciendo sobre el Parque Perrón, acuérdese que fue algo muy controvertido. Yo iba mucho a ese parque, por cierto, le digo, yo laboro en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y era muy concurrido. Tiene razón Pancho, está abandonado. Esa parte donde hoy está el Parque Perrón era una cancha de fútbol en donde abundaban los niños, sobre todo en las tardes. Y era una delicia ir incluso a jugar retitas de fútbol ahí. Ojalá se tome a consideración y se reconozca cuando algo no se hizo bien y que incluso no se está promoviendo de la mejor manera. Siempre está cerrado. Pero mire, leo sus mensajes saludando a Natalia Álvarez, a Gloria Eloína López Hilerio. Gloria, saludos, siempre fiel aquí al programa. Juan Carlos Asensio, mi hermano Chiva, el Puma, un abrazo. Leonel Hernández, Leo, ¿por qué lo sacaron del Canal 12? Pues Leonel, por lo que comento, digo, ¿usted cree que iban a tolerar que yo hablara del gobernador, mostrando que es amigo de Rocha Cantú? Deje, nada más Leo. ¿Usted cree, mi querido amigo Leonel? Dicen que el gobernador de Durango es tan amigo del dueño de Miss Universo que cuando se ven, no brindan, se despachan. Son los reyes del huachicoleo, hombre. Imagínense, aquí en Durango, aprovechando eso, acuérdense que los mega decomisos que ha habido de huachicol, las gasolineras que han clausurado, al menos temporalmente, no sabemos qué pasa. Los precursores químicos que han reventado, por cierto, que han sido solo anuncios desde el gobierno federal de García Harfuch, no del gobierno del estado, ¿no? Yo nomás pongo eso sobre el... Entonces, mi querido amigo Leonel Hernández, usted sabe por qué eso no lo iban a tolerar, entonces pues esa es la respuesta. Maris Magdalena, buenas noches, dice Juan Wick, dice, ¿por qué tendrá este gobierno estatal de Durango el asesor financiero de la Rata Ispuro como secretario de Finanzas? Mire, si lo analizamos con lógica económica, es increíble que lo mantengan.
El tipo es un facturero. Por cierto, de Ulises Ruiz en Oaxaca y de los gobiernos de Oaxaca, de allá lo trajeron. Es un facturero. Y si usted ve el historial de Franklin Correlay, se dedicó a ayudarle a los gobiernos a explotar y a meter controversias ante Hacienda para recuperar ISRs e IVAs. Que por cierto, es un problemón que tiene el Estado, porque históricamente a los burócratas, incluidos los maestros, incluidos los de la UGED, pues se han dedicado a violar la ley en el sentido de asumir por pactos oscuros entre los sindicatos y los gobiernos en turno, asumir el pago del ISR de sus trabajadores y no hacerles las retenciones como marca la ley. Entonces eso está observado y ha sido por años. Bueno, ese tipo de cosas, asesores como Correlay lo han hecho. ¿Quiénes? Lo traen a Durango con el gobierno de Aispuro para hacer ese tipo de cuestiones, manejar los IVAs, reacreditarse los ISRs, pero resulta que están violando la ley. Y hoy que hay un gobierno distinto en el gobierno federal, en donde ahora afortunadamente se puede saber qué gobiernos no pagan la luz, qué gobiernos no pagan los derechos de agua, qué gobiernos, por ejemplo, la polémica que suscitó desde la semana pasada de quererle echar la culpa a los legisladores federales para que se cobre tenencia, cuando es una prerrogativa de los estados. Pues todo ese tipo de cuestiones, para eso lo trajeron a Correlay. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo tendrán? Si usted me pregunta como desde una perspectiva lógica, es un desastre. Tiene al Estado en un déficit fiscal sistemático. Venía de ser asesor de Aispuro y no me explicó cómo es hoy el secretario de Finanzas de Esteban, cuando el propio Esteban criticó, acusó, banalizó incluso la deuda pública, y hoy la tiene triplicada por su parte Esteban, ¿no? Él heredó 8.500 millones de deuda de Aispuro. Aispuro heredó 6.500 millones de Herrera Caldera, y Esteban Villegas hoy la lleva en 17.000 millones. Ese nivel de deuda, como la manejan a largo y corto plazo, 10.000 millones a largo plazo lo tienen como que garantizado con las aportaciones federales. Digamos que con eso la garantizan. Y a corto plazo son 7.000 millones, eso con los recursos estatales. Ese es como que el show que hacen, el truco contable. El chiste es que sumada a corto y largo plazo son 17.000 millones. ¿Qué es lo que nos tiene ahogados? Es el flujo de efectivo. Y entonces cada 3 meses se tiene que hacer un crédito revolvente con banca comercial. El 73% de esa deuda es con banca comercial, y entonces es carísima. Por eso es que no ve usted infraestructura con esa deuda. Entonces, creo yo que les está haciendo bien la chamba a quienes están, ¿cómo le puedo decir así directamente? Pues que se están sirviendo con la cuchara grande. Lo decía el monero Canomá, están flagrantemente explotando la hacienda pública, como lo hizo Aispuro en su momento, que fue un escándalo. Bueno, estos me parece que dicen quítate que ahí te voy. Esa es mi respuesta sobre el manejo desaseado, oscuro de las finanzas públicas. Al final de cuentas, ni de aquí es Correlay. Pues imagínense la grave situación en la que estamos. Pero bueno, de eso trata, y quiero poner en perspectiva los cartones. Esta sección la hemos bautizado, esta sección intermedia del cabaret, como las Villegadas o la Villegada de la semana. Bueno, cartón número 1 de Canomá de esta semana tiene que ver con la tenencia, precisamente. Y es una decisión. Ya hoy se presentó el paquete económico 2026 de Durango. Dice el gobernador que no va a haber más impuestos. Dice que no va a haber mayor recaudación. Echaron para abajo, me parece que de manera atinada, este show que quiso armar mediáticamente con la prensa afín aquí en lo local, Esteban, de querer acusar a la federación de imponer la tenencia. Claro que la tenencia es estatal y los estados son los que deciden cobrarla o no cobrarla. Durango se ha mantenido no cobrándola históricamente, y este año en teoría debe ser igual. Entonces, ¿pero qué era lo que pretendían? Era echarle la culpa a la federación, echarle la culpa a los diputados federales y cobrarla en la Ley de Ingresos 2026. Vamos a ver qué sucede. Yo todavía no tengo el desglose de la Ley de Ingresos. Va a haber 1.500 millones. Ahorita vamos a analizar los grandes números del paquete económico. Pero ahí está Canomá. Renace
¿no? Moviéndole a la piñata, que es el presupuesto, y la tenencia vehicular como una losa que va a caer si de por sí la ley de ingresos va a recaudar 1.500 millones de pesos más. De 7,000 millones que recaudaron en 2025, vamos a recaudar este año, solo por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos del Estado, 1.500 millones más. Dicen que no va a haber impuestos nuevos y dicen que va a crecer con respecto a la inflación. Vamos a ver, pero ahí está, gran cartón de Monero Canomá, decisión. Y siguiendo con Canomá, que esto es algo también inaudito porque basta ver y escuchar a los funcionarios de este gobierno, de Esteban Villegas, para decir, y ese es el cartón siguiente, cómo se dan plomazos en el pie o cómo se autodisparan ellos mismos. Ellos solitos. Y ahí está, así titula el cartón Canomá, solitos. Discursos en donde anuncian empresas, discursos en donde deslegitiman las cifras del IMSS cuando les convienen, discursos en donde vamos a tener hasta taxis voladores con Drotium, empresas que vienen a engañarnos, vendernos espejitos, los españoles, con inteligencia artificial, Durania, Drotium, volvió a anunciar que ya ahora sí va a ser un hecho lo de Fermaca y el centro digital, el tema de los fertilizantes. Recuerden que eso se viene anunciando desde el gobierno de Aispuro, pero se llamaba Tarafert. Bueno, en fin, lo que ha habido es no un gobierno gigante, ni un despertar del gigante. Ha habido un cúmulo de anuncios gigantes. Espero que ya algo les pegue a estos hombres, porque lo único que han hecho es, con sus discursos, dispararse solitos, como dice Canomá. Y Durango no renace. Y ahora sí, vayamos al cartón a la gráfica número 10, y le pido a mi máster que la ponga, porque se acaba de anunciar, usted lo va a ver ahí ya en medios, con bombo y platillo, ya se anunció desde el Congreso, los diputados, encabezados por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es Ernesto Alanís. Se acaba de anunciar el paquete económico para 2026 de Durango, la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2026. Números grandes. De 47,000 millones de pesos que ejerció Durango el año pasado, 2025, o todavía le queda un cachito este año, 47,000 millones que fue aprobado el año pasado para el ejercicio 2025, se incrementará a 51,500 millones de pesos. Este incremento es de básicamente 5,500 millones más. Estamos hablando de un 9.57% nominal. Si usted le quita el casi 4% de inflación, estamos hablando que crece en términos reales, le quita un 5.5% en términos reales, quitando la inflación, un 9.57% en términos nominales, que es bueno porque crece más que la inflación. 51,500 millones es lo que está planteando el gobernador que se ejerce el 2026. ¿De dónde? ¿Cómo se compone? El año pasado, esos 47,000 millones, la federación puso 40,000, este año le aumentó 3,000 la federación a 43,000. Y el año pasado, Durango ejerció 7,000 millones. Este año se plantea para el 2026 8,500, es decir, 1,500 millones más. Estamos hablando, vuelvo al tema, en términos globales, el presupuesto va a aumentar de 47,000 a 51,500, un aumento de 4,500 millones de pesos más que el año 2025 que está por terminar. Un aumento nominal, insisto, de 9.57%. El Estado aumentará su recaudación de 7,000 millones, vuelvo a hacer énfasis en eso, a 8,500 millones de pesos, y aumentará de manera nominal 21.42%, de 7,000 a 8,500. Un 18% real, quitándole casi 4 puntos porcentuales de inflación. Estamos hablando de 18% en términos reales. Eso es lo que anunció el gobernador. La federación aumentará sus recursos al Estado de 40,000, que hay que decir que es el 83% del presupuesto, de 40,000 que aportó al presupuesto 2025 a 43,000, 3,000 millones más. Aumentará 7% nominal. Y en términos reales, quitando el 4% que es de la inflación, más o menos esperada para que cierre 2025, un aumento real de 3.4%. Esos son los datos generales. Ojo, hay que ver qué va a aprobar el Congreso del Estado. Hay que ver cómo vienen las leyes de ingresos de los municipios, cómo nos van a tratar con el tema de refrendo.
El tema del impuesto sobre nómina, ojo empresarios, el impuesto sobre hospedaje a los hoteles, el tema del fomento educativo, argucia contable para cargarle los costos de titulación a los estudiantes. Ojo con el pago de nuestros trámites para hacer desde un acta de nacimiento hasta un permiso en el municipio. El costo de entrada a la alberca, 4.50. Todo eso hay que revisarlo, regidores, diputados locales, y hay que estar muy atentos porque obviamente pues, nos van a cargar la mano. Yo no soy economista y yo no estoy en contra de que haya el pago justo de impuestos. El contrato social, si algo nos ha enseñado que este pacto que hay entre ciudadano y sociedad y gobierno, tiene que haber esta contribución porque tenemos derechos y obligaciones, y una de nuestras obligaciones es pagar impuestos, pero también tenemos el derecho a tener buenos servicios públicos, a tener calidad de infraestructura y obra pública, calidad en el transporte público. Entonces hay que estar atentos con eso. Entonces estos son, en términos generales, lo que se aumente presupuesto. Pero mire, le voy a pasar hoy, en el transcurso del día, esto reventó en las noticias en Reporte Índigo que dirige Ramón Alberto Garza, gráfica número 11 que le pido a mi máster. Interesante, porque les causó mucho enojo. De pronto comenzaron a atacar a los mensajeros, pero no el mensaje. No dicen nada de lo que están hablando en la nota. Y la nota dice, en Reporte Índigo, está firmada por Carlos Montesinos y dice, Esteban Villegas desaparece presupuesto y aumenta deuda en Durango. Pues esto es un secreto, ya no es un secreto, todo el mundo lo sabemos. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, no pudo aclarar el gasto de aportaciones federales por más de 391 millones de pesos para finanzas, salud y educación durante 2024. ¡Ojo! Es el ejercicio del 2024. Ni siquiera es el de este año. Ojo con eso. ¿Qué dice Carlos Montesinos? Déjeme voy a la nota particularmente porque me parece interesante analizarla de fondo. ¿Qué dice la nota? Le leo básicamente los primeros párrafos. Dice, cuando ha transcurrido la mitad de su mandato, el gobernador Esteban Villegas Villarreal comienza a acumular irregularidades en Durango que le han valido tanto observaciones por el manejo del presupuesto, principalmente de las aportaciones federales, como una repentina alza en la deuda del Estado. Y esta repentina deuda, curiosamente, se dio entre enero y marzo, el primer y segundo trimestre, en un año electoral, ¿no? En el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que presentó sobre la cuenta pública 2024, se detectó que la administración de Villegas Villarreal tiene 391.114.703 pesos del gasto federalizado por aclarar. Ya salieron a decir que está en proceso, pero ojo, es del año 2024. ¿Qué no se supone que ya cerró contablemente ese año? ¿No estamos ya en el cierre del ejercicio 2025? Vamos a ver, a Aispuro, cuando yo recuerdo el cierre de su sexenio en el 2022, le tenían observadas las cuentas públicas desde el 2019, entonces me parece inaudito. Este monto abarca aportaciones federales para los rubros de salud, educación y fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta última categoría del gasto público fue la que recibió la peor evaluación por parte del órgano de fiscalización. Es decir, el tema del fortalecimiento de las finanzas públicas, por el tema de hablar de Corlay, ahorita que me hacían una pregunta el público, pues claro que es un desastre. Durante el proceso de revisión, el gobierno de Villegas Villarreal no aclaró el gasto de más de 38% de los 956.081.000 pesos que Durango recibió en 2024 por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el famoso FAFEF. Es un fondo extraordinario, ¿no? Debido a este posible quebranto por 364.353.000 pesos a la Hacienda Pública Federal durante el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación emitió un pliego de observaciones y concluyó que el gobierno de Durango no realizó una gestión eficiente de los recursos. Yo le dejo hasta ahí la información, analícela. Esto claro que molesta al gobernador, molesta a sus voceros, que de voceros no tienen nada, son los nuevos ricos del Estado. Entonces me parece que, ojo, y esto me lleva al artículo que publiqué el martes esta semana en El Siglo de Durango, que le pido a mi máster que lo ponga. Este artículo lo titulé, justamente es la auditoría que la Auditoría Superior de la Federación le hizo
al programa U080 o a los recursos del programa U080 que la Federación también otorga a las entidades federativas como una aportación extraordinaria para pagar la nómina educativa o la nómina de salud. Bueno, ¿cómo titulo yo en el siglo de Durango? Búsqueme los martes. La coartada del U080, Durango y la nómina de papel. Ojo, esta información es de la auditoría del recurso del convenio U080 firmado a finales del 2023, ejercicio 2023. Lo que acaba de ver usted reportado por Reporte Índigo es del 2024. ¿Qué dice el artículo que publiqué a grandes rasgos en El Siglo esta semana? Ante la opinión pública, el gobierno de Esteban Villegas Villarreal ha intentado posicionar una narrativa de victimización, lloriqueos, excusas, pretextos. El gobierno federal, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, supuestamente obliga a Durango a despedir personal de salud y educación como condición para recibir un préstamo. Ellos consideran que el recurso U080 es un préstamo del gobierno federal. Esta afirmación no solo es engañosa, es fundamentalmente falsa. No se trata de ningún préstamo, sino del apoyo extraordinario U080 y la condición no es despedir personal, hay que ponerlo claro, sino algo que los dos últimos sexenios, tanto el de José Rosa Saizpuro como el de Esteban Villegas en la actualidad, han evitado sistemáticamente: cumplir la ley y ejercer con disciplina los recursos financieros públicos. El desaseado manejo de las finanzas públicas estatales no es culpa de la Federación. Es una responsabilidad local que hoy se pretende ocultar con coartadas políticas y con lloriqueos acusando a la Federación de forzar el despido de 18% de la plantilla en salud y en educación. Hágame el favor. Siguiente lámina, número 13, mi querido máster. Hay que decir que el U080 no es un préstamo. Tampoco es un derecho adquirido, porque también aquí hay que entender que son recursos extraordinarios para el fortalecimiento de las entidades cuando lo requieren y cuando hay suficiencia presupuestal. Se trata de un apoyo extraordinario y no regularizable que la Federación otorga a los estados únicamente cuando sus recursos ordinarios son insuficientes para la operación educativa. El problema es que Durango le dan la mano y se agarra el pie, ¿no? Hola, doctor Adame en Secretaría de Educación, dice: los estados como Durango deben firmar convenios específicos donde se detallan los conceptos autorizados y por ley deben ser los siguientes, los enumero: abrir una cuenta bancaria especial y productiva, destinar los recursos exclusivamente a los fines autorizados, que es el pago de nómina autorizada, el mobiliario, capacitación, es decir, los conceptos específicos, registrar contablemente cada peso de forma identificable, rendir informes trimestrales detallados a la SEP y a la Secretaría de Hacienda, y en el caso de salud, a salud, reintegrar a la tesorería de la Federación cada centavo no ejercido o no pagado en los plazos legales. Bueno, ¿qué sucede? Gráfica número que sigue. La evidencia del desaseo, pues la auditoría del 2023. Así como Reporte Índigo está reportando el cuestionable ejercicio de los recursos del 2024 en aportaciones federales, pues bueno, hay una auditoría en 2023 a estos convenios U080. El problema no es la supuesta exigencia de reducir la nómina burocrática en 18% en salud, como lo dice el gobernador. El verdadero problema es el desastre documentado por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de este programa. Basta con mirar esta auditoría de los 500 millones, que ese fue el convenio del 2023. Este convenio es el convenio 1110-23 U080 realizado a finales del 2023. ¿Y qué dice para entender este desastre financiero que tiene observado? Número 1, pago indebido, niveles no autorizados. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno de Durango usó el dinero para pagar a personal de niveles educativos que no estaban contemplados en la autorización original, media superior y superior. Solo por este concepto se genera una presunción de posible daño a la hacienda pública. Fíjese usted nada más, por 22 millones de pesos, más los intereses. Acuérdense que el observado es puro de aportaciones federales fue de 25,000 a 28,000 millones. Bueno, a Esteban en el 2023 fueron 22 millones. Aguinaldos indebidos, ojo con eso,
Se repitió la irregularidad en el pago de aguinaldos, lo mismo que en el punto anterior, entregando recursos a trabajadores de esos mismos niveles no previstos. El monto observado por esta falta fue de 8 millones de pesos. Número 3, pago fuera de tabulador. Se encontraron pagos a trabajadores que no se ajustaban al tabulador autorizado, generando otra observación por más de 650,000 pesos. Si ya llevamos ahí 8 millones, 22 millones, llevamos 30 y 650,000 pesos más. ¿Qué le parece? Y número 4, pues obviamente el sello de la casa de Corlay, ¿no? Controles débiles, los gastos auditados carecían del control documental mínimo, no estaban debidamente identificados con la leyenda operado, ni con el nombre del programa U080, y esta debilidad contable señalada en el análisis dificulta lo que en Hacienda Pública se conoce como trazabilidad del gasto. ¿Qué significa esto? Pues cómo va moviéndose el gasto público a través de las instancias. Cuándo es gasto, cuándo se eroga, a quién se le deposita, de qué banco se obtiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ver el caminito que sigue el dinero desde que llega de la Federación a las cuentas que se hablen exclusivamente para ese convenio. Todo esto, mis queridos amigos, es lo observado en el 2023. Ya vimos lo que Reporte Índigo nos consigna el día de hoy sobre lo observado en el 2024. La pregunta es, ¿por qué Corlay sigue en finanzas? Algo ha de estar haciéndoles bien a ellos, no a la Hacienda Pública de Durango, no a los ciudadanos de Durango. Vamos a un corte, los invito a que vayamos a un corte, no sin antes también avisarles, viene un clip muy interesante de la diputada federal Marta Olivia, el ingeniero Marta Olivia, que precisamente está en la Cámara de Diputados en el tema del análisis de un presupuesto extraordinario de la Comisión de Hacienda que se va a otorgar de la Secretaría a la SICT, Secretaría de Infraestructura, Caminos y Transportes. Es un recurso extraordinario que falta que se etiquete en el presupuesto federal 2026. Y ahí Durango tiene cosas que anunciar y me parece interesante, no pierda de vista lo que dice Marta Olivia, nuestra diputada federal. Adelante. Con el presidente de la Comisión de Infraestructura, donde hemos estado trabajando los presupuestos, pero aún nos falta para Durango en infraestructura. Gracias, amiga diputada. Decirles que en infraestructura desde el año pasado hemos impulsado más recursos para conservación de carreteras, para construcción de nuevas carreteras y para caminos artesanales y caminos rurales. La diputada ha sido muy importante en esta gestión. En el 2025 logramos más de 10,720 millones adicionales para el sector carretero y este año se lograron recursos extraordinarios. De 10,000 millones pasamos a casi 28,000 millones en conservación. Tenemos una bolsa de casi 23,000 millones en construcción para construcción de nuevas carreteras y caminos rurales y una bolsa también importante para caminos artesanales. Y ahí es donde estamos gestionando con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que a Durango le vaya muy bien en esta bolsa de recursos que gestionan sus diputados, sus diputadas y principalmente mi amiga diputada. Y en eso estamos, porque estamos ya con los proyectos ejecutivos en la SICT, la carretera Durango-Guanaceví, que es un tramo Canatlán Nuevo Ideal. Y también tenemos la carretera Durango-Parral, la carretera Tepehuanes-El Tarahumar. Y vamos por más para Durango. Vamos por más. Por continuar el cabaret y por su paciencia. Interesante lo que acabamos de escuchar. Esto es en tiempo real prácticamente el día de hoy. Hay una discusión en la Comisión de Infraestructura y la Comisión de Hacienda y Presupuesto ahí en la Cámara de Diputados Federal. Y tiene razón la diputada federal Marta Olivia. El gobernador ha ido anunciando por ahí que va a haber recursos extraordinarios. Hay un paquete carretero y hay 3 anuncios por ahí que hace la diputada. La carretera Durango-Guanaceví, la carretera Durango-Parral y la Tepehuanes, el Tarahumara. Interesante. Vamos a ver qué sucede, porque esos son, como el año pasado también, hasta que se aprueban en la Federación, ojalá vengan mejores noticias para Durango, sobre todo en términos de infraestructura, que tanta falta nos hace en nuestra entidad, en nuestros municipios. Mire, saludo también con gusto a José Antonio Candia, dice, este sí que nos salió peor que todos los anteriores. Fíjese, don José Antonio,
es una constante. Me parece que abusan del control del poder político, abusan del control mediático. Usted no ve estas discusiones en la prensa oficial, ni oficialista, ni en lo que yo denomino las focas aplaudidoras. Pues no tocan al gobernador, no lo señalan. Digo, tan es así que está el rumor todavía, no podemos salir de ese rumor, de que si le quitaron o no la visa. Está prohibidísimo preguntarle en las conferencias de prensa en donde si son pactadas o banquetazo. Es tema que no se toca ni por asomo, que no se le ocurra a nadie preguntarle al gobernador por su visa. Cosa que me parece lamentabilísima, porque si otro hubiera sido Alito Moreno, un Marquito Cortés, Mario Salazar, aquí el del PAN, la presidenta estatal del PRI, ya estarían en la yugular de Morena. Si el gobernador fuera de Morena, ya estarían en la yugular diciéndole, anunciando que había nexos con el narcotráfico y que por eso Estados Unidos le quitó la visa al gobernador, ¿no? Como sucede en otras entidades. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie cuestiona? ¿Por qué el gobierno no ha emitido información alguna ante este vacío de información? Lo que se sabe hasta hoy es que está en revisión administrativa, y también lo que se sabe es que no acudió a una gira de negocios que iba a hacer con su equipo económico a Estados Unidos. Lamentable. Se quedó sin ir a Disney World, ¿no? Ni modo. Digo, iba a ir al Gordo y la Flaca, ¿no? No sé para qué tendríamos que tener otras expectativas. Pero bueno, mire, vamos a tocar el tema que me comprometí desde el principio. Esto de las marchas de agricultores, transportistas, los transportistas desde el punto de vista de seguridad, los agricultores desde el punto de vista de la comercialización, unos del maíz, en el caso de Durango en particular, el caso del frijol. Pues bueno, yo quiero platicarles acerca de un artículo que le recomiendo, inclusive una entrevista. El artículo está firmado por Luis Hernández Navarro, es un especialista en el tema de agricultura, escribe en La Jornada, y el día 25 de noviembre escribió un artículo que tituló Rabia Rural. Se lo recomiendo mucho, y vea una entrevista que dio a Julio Astillero en las plataformas de YouTube, búsquelo. ¿Y qué es lo que está detrás del análisis que hace Luis Hernández? Demandan seguridad en los caminos, precios razonables para sus cosechas y modificar el nuevo marco regulatorio para el agua. Ahí ya en esta semana surgió el tema de la nueva ley de aguas. ¿Qué dice Luis Hernández? Y que estoy de acuerdo y que me parece que es muy importante analizar. No hay precedente de una protesta rural como la actual, hasta los años 88, 90, 91, 92, donde se reformó el artículo 27, el tema de la propiedad ejidal. Acuérdese, para los que no tenían este contexto, hay que explicárselos, hay que decirles que en el 88, después de la elección de Salinas, se reformó el artículo 27 y ahí hubo un tema por la propiedad ejidal importante, ¿no? El tema de permitir la inversión extranjera en Pemex, en CFE, prohibir los contratos de CFE que pudieran generar energía no renovable, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto en el marco del 94. Lo inédito de estas marchas de hoy, que desde esas fechas no las teníamos hoy en las carreteras, hoy en viva voz de los propios agricultores, lo inédito es una combinación de varios factores, que no es deleznable, y me parece que ahí es donde un puntito le está fallando al gobierno federal que hoy encabeza la presidenta Sheinbaum. Su alcance ya es nacional, su inconformidad con la nueva propuesta de reforma a la legislación hídrica y su alianza con un sector de traileros que aprovecharon la coyuntura, que en muchos casos ellos también se dedican a transportar granos y hortalizas. De manera intermitente, desde el pasado 14 de octubre, acuérdese, los campesinos han atravesado su maquinaria agrícola en carreteras, dando paso franco a vehículos en casetas de peaje, dislocado el libre tránsito de mercancías y personas, denunciado a los grandes oligopolios harineros, Minsa y Maseca, que esto va a ser parte de mi análisis de fondo, cuestionando airadamente a funcionarios del sector, ¿no? Acuérdense que el sector agrícola, desde el 92, con el Procampo, con aquel diseño de los programas de apoyo directos al campo, que estaba la Bastida Ochoa en la Secretaría de Agricultura, se generaron estos apoyos y de una u otra manera los campesinos del sector social se vieron vulnerados. Y claro, los grandes latifundistas
y los campesinos medios, ya empresarios, me parece que fueron los más beneficiados. Entonces aquí, ojo con eso. Sale y hay unas declaraciones de estos agricultores que están ahí legítimamente quejándose por los precios de garantías, por esta voracidad de empresas como Minza, Maseca, o si nos vamos al tema del frijol para Durango, no sé, La Costeña, sí, los grupos que compran la producción de frijol. ¿Qué dicen los agricultores que están ahí, que legítimamente están pidiendo precios de garantía? Sale mejor ser anciano que agricultor. Un productor con 5 hectáreas recibe poco más de 14,000 pesos anuales del programa Producción para el Bienestar. Y un adulto mayor con las becas del bienestar obtiene cerca de 40,000 pesos anuales. Aquí es donde está parte del debate que se está dando con los agricultores. Gráfica que sigue, mi querido máster. ¿Qué dice Luis Hernández? Las tortillas que comemos, ¿con maíz nacional o con maíz extranjero y amarillo además para alimentar el ganado? ¿Qué le parece? Que es algo que hemos padecido y visto en los últimos tiempos, y que además un control oligopólico de Maseca y Minza, que controla además la maquinaria para las tortilladoras y las tortillerías de todo el país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte permitió que el maíz mexicano se sustituyera por producción agropecuaria más rentable. Acuérdense que la idea de entrar a la globalización y al mercado mundial con Canadá y Estados Unidos era que nuestros agricultores se convirtieran en emprendedores y empresarios, ¿no? Y obviamente produciendo productos rentables para el mercado, sobre todo internacional. Con el Tratado de Libre Comercio se drenó la población rural de nuestro país con dos fines, y esto está consignado en los debates públicos que hay de tipos como Jaime Serra, de tipos como Herminio Blanco, con los negociadores del tratado, un Ildefonso Guajardo, varios personajes que estuvieron defendiendo la apertura económica, que fue un bombazo, encumbró a Salinas. Pero se drenó esa población rural con dos premisas importantes, y no hay que olvidarlas. Uno, es más barato atender a los pobres urbanos que a los pobres rurales. Entonces comenzó de una u otra manera una emigración de lo rural a lo urbano. El problema es que también hubo una emigración de lo rural de nuestro país hacia Estados Unidos. Más de 1 millón de mexicanos en el sexenio de Zedillo emigraron a Estados Unidos. Y la otra premisa, esto de pobres urbanos a pobres rurales, o más bien de pobres rurales a pobres urbanos, la segunda premisa era que la lógica de la famosa ventaja comparativa, viendo solo desde el punto de vista del mercado, le convenía más a México importar granos, sorgo, soya, maíz, porque no éramos competitivos o nuestros niveles de técnica en el campo, de riego, no eran lo suficientemente agresivos como para tener producciones muy altas en granos, sorgo, trigo, maíz, frijol, ¿no? Y decidimos, o nos vendieron también la idea de que nos convirtiéramos en exportadores de otros productos, como flores, como berries, como el aguacate, como las hortalizas, que no está mal, pero que eso no beneficia a productores del sector social, no beneficia a productores de temporal, salvo a los más tecnificados, a los de mayor recursos y a los que acaparan las zonas de riego. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio para meternos a las necesidades que hoy siguen vigentes en una gran parte del sector agrícola de nuestro país? Se creó un modelo agrícola exportador potente, claro, de tomate, de aguacate, de berries, de tequila. Acuérdense que el tequila era una bebida hasta menospreciada, como el mezcal en su momento lo es en estas épocas. Camarón, atún, plátano, nos convertimos en exportadores de productos muy específicos para el mercado mundial, asiático, norteamericano, pero que solo emergió en zonas altamente tecnificadas de riego, con un modelo altamente capitalista. Es triste ir a las plantaciones de jitomate, de hidroponía, con altas cantidades de riego que hay en Culiacán, en Sinaloa, claro, con jornaleros agrícolas traídos desde Chiapas que son totalmente explotados, o de Oaxaca. Lo mismo sucede con el limón
en Michoacán, o las plantaciones de aguacate. Entonces, el problema de fondo persistió y se agravó. Hubo una desigualdad brutal y me parece que ahí es donde tenemos que poner énfasis, y el modelo que está proponiendo Morena no ha sido claro en ese sentido. Ahí está fallando todavía. ¿Qué sucedió? Ya lo dije. Nos convertimos netamente en importadores de granos, porque como no éramos competitivos en producir grandes extensiones de soya, de trigo, de maíz, pues nos convertimos netamente en importadores de soya, sorgo, maíz, de frijol. Y si no éramos autosuficientes en ese momento, en maíz, por ejemplo, en frijol, pues lo fuimos menos después del Tratado de Libre Comercio, porque además los gringos, en sus grandes extensiones de maíz amarillo en Iowa, o la comunidad menonita en México, se dedicó, sobre todo los alemanes y canadienses, norteamericanos, menonitas, en los latifundios de Chihuahua, de Durango y en otras latitudes, se dedicaron a sembrar maíz amarillo para ganado, que eventualmente lo mandaron para producir tortillas. Entonces, los productores de maíz amarillo en Iowa, protegidos, porque para ellos sí hay subsidios, y la comunidad menonita en nuestro país pues está explotando el maíz amarillo, que es para consumo animal, pero pues también lo estamos consumiendo nosotros en las tortillas. Entonces, ¿qué pasó en México? Pues que si ya éramos todavía insuficientes en esas producciones, nos volvimos más insuficientes. Y hoy estamos padeciendo un mercado altamente desigual, con un duopolio. Gráfica número que sigue, y con esto cierro el programa. Me centré en el tema agrícola porque esto es parte del debate que no se ha aterrizado, y me parece que Morena, desde López Obrador, ha querido dar este viraje, pero no ha sabido ni explicarlo ni poner los puntos sobre las IES. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, o sea, no ha sido fácil. Así como en Pemex y en CFE, pues también en el campo hay muchos intereses. Y ahí usted tiene los dos grandes intereses que hay detrás de esto, de este mercado, que es el de la harina de maíz. Son Maseca y Minza. Y qué curioso, Altagracia Gómez es hija de uno de los grandes empresarios que tiene es parte de este duopolio. Es como en el mercado de las televisoras, o sea, siguen siendo los asesores en su momento de López Obrador, y se mantiene ese pacto de no agresión con los grandes empresarios, ¿no? Esa es la parte que no ha podido cambiar Morena. Le han permitido sus programas sociales, le han permitido sus apoyos directos, se logró quitar fideicomisos oscuros, pero no se ha podido permear en sectores como el sector agrícola, hoy desde el punto de vista de los granos, maíz, frijol y otros productos, pero tampoco en el tema del agua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes latifundistas, de grandes empresarios. A ver, no nos hagamos. En la laguna, parte fundamental de la negociación para el programa Agua Saludable para la Laguna fue la empresa que ha explotado históricamente el agua de la laguna para producir leche. Punto. El duopolio de la tortilla en México. La situación clama por una intervención regulatoria que fomente la competencia, o al menos que proteja tanto a productores como consumidores, porque los más afectados ante este duopolio es la tortilla que consumimos al precio que nos la venden, y los agricultores que les castigan su cosecha de maíz, que además no es en grandes volúmenes. Mientras los productores norteamericanos de maíz amarillo están subsidiados. Este duopolio, Maseca y Minza, ejerce control casi absoluto sobre el mercado de la harina de maíz en México. Constituye un duopolio perjudicial en general para consumidores y productores. Esta estructura les permite dictar precios, elevando el costo de la tortilla para los consumidores y limitando la competencia para la cadena productiva, porque solo ellos son los compradores. Y a través de intermediarios, coyotes, grupos empresariales también, que se dedican a almacenar el maíz, almacenar el sorgo, almacenar el frijol. ¿Con qué objeto? Pues encarecerlo, limitar la oferta, y cuando hay escasez del producto, sacarlo al mercado a altos precios, pero esos precios no benefician a los productores. La crítica principal, y esto es parte del gran artículo de Luis Hernández, que resalto lo principal, la crítica que tenemos que hacerle a estos gobiernos de Morena, al que va de Claudia Sheinbaum y al de López Obrador, es que no han podido todavía, por estos intereses, entrar a cambiar esta situación. Y me parece que la ley de aguas y el tema de
Los precios de garantía en eso apuntan, pero no han podido todavía con estos poderes fácticos. La crítica principal radica en la histórica inacción y la falta de regulación efectiva por parte del Estado. Usted ya se fijó que los libertadores, los grandes monopolistas, pues odian la regulación estatal, odian la intervención del Estado. Ellos quieren que el mercado pague a oferta y la demanda, ¿no? Y que ante mayor oferta los precios se desploman y ante mayor demanda los precios se incrementan. La lógica del mercado. Esta omisión del Estado para poder regular ante estos poderes fácticos ha impedido un trato más justo para los agricultores productores de maíz, en el caso de Durango los de frijol, quienes se ven obligados a aceptar precios de compra bajos, quedando a merced de los términos de estas grandes corporaciones, en lugar de recibir un precio que refleje su esfuerzo y el valor real del producto. Al final de cuentas, la pregunta que me parece que hay que hacernos en el tema del maíz, ¿qué queremos consumir en el mercado nosotros los mexicanos? ¿Tortillas hechas de maíz nacional o de maíz extranjero? Al final de cuentas ese es el debate. Y al final de cuentas eso tiene que ver con tocar los intereses del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 94. Tocar los intereses de dos grandes empresarios que tienen ahí en un cuerpo asesor a Altagracia Gómez, pues no sé si asesorando a la presidenta, no sé si en buen término equilibrando la regulación para esas empresas, que no lo creo, pero que básicamente la pregunta de fondo es esa. En el tema de los transportistas, obviamente el tema de inseguridad es lo que está afectando y me parece que son demandas legítimas sobre las cuales ha caído la oposición a aprovechar este nudo gordiano que hay en estos sectores para hacer ruido político. Eso es innegable. Entonces, me parece que hay un gran reto para la presidenta Claudia Sheinbaum. Está en su primer año de gobierno. Hay que empujar en ese sentido, ley de aguas nacionales, el tema de regular, pero también hay que escuchar a estos grupos vulnerables, porque ese es parte del punto central de discusión que tenemos que analizar. Este es el programa que tenía analizado el día de hoy. Yo me despido. Le agradezco el favor de su atención. Antes quiero agradecer aquí a Rodolfo Guerrero, Roy Guerrero, saludos, mira, saludos Leo, excelente análisis. A don Jorge Mojica, don Jorge Clemente Mojica, saludos, que escribí cuando el periódico El Victoria de Durango era la página editorial más importante de Durango, ya hace algunos ayeres de eso, pero un saludo a don Jorge Clemente Mojica, Juan Gulc, Maris Magdalena, Leonel Hernández, Juan Carlos Asensio, Gloria Elonia López Hilerio, Natalia Álvarez, saludos. Y saludos a quienes ahí están todavía dando like, compartiendo la información. La verdad es que hay mucho que analizar y hay mucho que debatir. Ojo con la Ley de Ingresos 2026, ojo con los diputados, ojo con los regidores, porque no queremos una ley de ingresos. Yo no estoy diciendo que no se deban pagar impuestos. Yo no estoy diciendo que no haya que aceptar el tema del predial, el refrendo. Hay que contribuir como ciudadanos. Lo que me molesta es que haya malversación de recursos, falta de obra pública y haya funcionarios públicos que hoy se estén destacando por una riqueza inexplicable, ¿no? ¿No cree usted? Mi nombre es Leonardo Álvarez, lo dejo con un clip que habla sobre la marcha de la generación Z precisamente y yo lo veo la próxima semana. Un gustazo y saludos a todos. La política es plaza y pueblo. El sistema político de Morena enfrenta un riesgo histórico, repetir el error que sepultó al viejo PRI. El PRI basó su fuerza en el partido de Estado, pero su declive inició al cerrarse la disidencia en 1968 y centrarse en la clase política. Hoy la 4T tiene el poder electoral, pero no consolida una base sistémica. Morena no es corporativo y sus subsidios directos no resuelven la demanda de bienestar ni el ascenso de clase. Esto explica las protestas plurales como la Ola Rosa y la de la Generación Z. Estos movimientos indican que, a pesar de la alta aprobación de Sheinbaum, la inestabilidad en seguridad escala un problema de gobernabilidad. La narrativa oficial que culpa a la derecha ignora este mensaje. Si el PRI se autodestruyó por no ver ni oír, la 4T debe asimilar la lección fundamental. La política es plaza y pueblo. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media.